Es una realidad que desde el principio, desde la creación incluso, me atrevo a decir, uno de los principales propósitos de nuestro Señor, de nuestro Dios, es habitar en medio de su creación, en medio de nosotros. Y es tan interesante porque siempre está interesado y tiene esa intención de habitar entre nosotros. Y Él quería estar presente en medio de su pueblo. Y me gustaría como que traer un poquito de contexto para entender lo que vamos a ver el día de hoy. Porque Dios quiere estar en medio de su pueblo, quiere estar presente de su pueblo. Pero ¿quién es su pueblo? ¿Quién es el pueblo de Dios? Y desde Génesis, a lo mejor se acuerdan cuando veíamos los héroes de la fe, que Dios le hace una promesa a su amigo Abraham. ¿Se acuerdan cuál es esa promesa? Le dice a Abraham, Génesis 13, versículo 16, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Abraham, tengo un plan para ti. Quiero que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Es decir, tu descendencia, Abraham, va a ser tan grande que si en algún momento alguien puede contar el polvo de la tierra, bueno, entonces va a ser capaz de contar también tu descendencia. Y esa es la promesa y el pacto que Dios hace con Abraham. Y Dios promete esto y va sosteniendo esta promesa durante generaciones. ¿Se acuerdan que lo veíamos con el buen Isaac? Que Dios sigue estando presente en la vida de Isaac. Jacob, Dios sigue estando presente en la vida de Jacob, porque dice, le hizo una promesa a tu abuelo, le hizo una promesa a tu padre, y luego llega José, y con José las cosas se ponen medias turbias, ¿no? Dices, oye, pues, ¿quién de los 12? Y a uno de ellos lo vendieron, y ahorita está en Egipto, y ¿qué va a hacer de él, no? Pero aún y cuando, más como paréntesis, a lo mejor en un domingo de estos que viene vamos a estudiar acerca de la vida de José y vamos a entender un poquito más el proceso que él tuvo ahí en Egipto. Pero cuando estaba José en Egipto, pasaron muchos años en los que él murió. ¿Se acuerdan que él murió y pues su familia ya estaba en Egipto? Y fueron casi 400 años en los que estuvieron en Egipto y ellos crecieron de una manera inimaginable. Ya eran una nación dentro de una nación. Es decir, el pueblo de Israel era muchas personas. ¿Por qué? Porque se reprodujeron. Allí dice que Faraón tuvo miedo de que pues, en algún momento ellos se fueran a rebelar. Entonces el pueblo de Israel era muy grande. Y Dios busca a Moisés. También vamos a ver quizás a Moisés después. Pero Dios busca a Moisés ¿para qué? Para sacar a su pueblo. Porque dice, yo hice una promesa. Yo hice un pacto, y yo soy Dios que sí cumple las cosas. Entonces, Dios busca a Moisés, los libera, abre el Mar Rojo, y el Mar Rojo al cerrarse, pues mata a todo el ejército de los egipcios. Y digamos que ya los judíos, el pueblo de Israel, estaba tranquilo, estaba diciendo, pues ya los que me perseguían, se acabó, están enterrados en el mar. Y es ahí donde Éxodo, capítulo 12, versículo 37, no lo vamos a leer, pero menciona que cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel eran como 600,000 hombres a pie sin contar a los niños. 600,000 hombres. Dani nos decía la semana pasada que era aproximadamente 1 millón de personas los que habían salido del pueblo de Israel. Entonces, si hacemos ahí más o menos una estadística entre hombres, niños, ancianos, mujeres, pues ya andaba rondando entre 1 millón y 1,5 millones de personas, el pueblo de Israel. Y yo quería hacer más o menos referencia pues, en lo regional, ¿verdad? ¿Qué ciudad o qué municipio tiene 1,5 millones de personas? Pues tenemos una ciudad muy grande, la verdad. Es que si pones a Nuevo León está como 4 veces más grande que 1,5 millones de personas. Buscas Monterrey, no, Monterrey tiene muchísima gente también. Y curiosamente, estaba investigando y aprovechando que andan aquí las visitas, toda la comarca lagunera, Torreón, Lerdo y Gómez, más o menos son 1 millón de personas, son 1,200,000. Entonces imagínense el pueblo de Israel, toda esa dimensión, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo
Y Dios dice, pues, ¿qué voy a hacer? No, Moisés es el que se pregunta, ¿qué va a suceder con toda esta gente? ¿Qué tiene que pasar para controlarla? ¿No? Y lo que sucede, y vamos a empezar a leer algunos versículos de la Biblia, Éxodo 19, si me acompañan ustedes a este capítulo. Éxodo 19. Vamos a leer 6 versículos del 1 al 6 de Éxodo 19. Y dice el versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, es decir, habían salido apenas, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, a ver, ya sacamos el pueblo de Israel, esto es lo que tienes que hacer, Moisés. Dios le habla a Moisés para que venga. Y el versículo 3 dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ustedes son testigos de lo que acabo de hacer con ustedes. Y versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y quiero hacer énfasis donde dice, y guardaréis mi pacto. ¿Cuál pacto? El que le había hecho Dios a Abraham. Dios se acordaba de ese pacto. Dios no se había olvidado de que había prometido algo. Y lo bonito de todo es que les dice, mi plan para ustedes es que sean mi especial tesoro. ¿Por qué? Porque mía es la tierra. Yo soy el dueño de todo esto. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Dios 3 veces santo, el Dios todopoderoso, tenía un plan con su pueblo de Israel. Son estas 3 cosas y me gustaría que las recordáramos porque al final nos van a servir mucho. Número 1, ustedes son mi especial tesoro. Israel, yo los saqué a ustedes porque yo los escogí para que fueran especial entre todos los pueblos y naciones. Ustedes son mi especial tesoro. Ustedes serán un reino de sacerdotes, sacerdotes que estén dedicados a adorarme. Y ustedes serán un pueblo santo, gente santa. Ese era el propósito de Dios para su pueblo. Dios quería formar esto. Entonces, teniendo claro el propósito de Dios, Dios manda su ley. Y son los 10 mandamientos. Creo que los hemos escuchado. Esa es su ley. ¿Para qué? Para que el pueblo sepa cómo debe de conducirse, cómo llegar a eso que Dios quiere que ellos sean. Les da su ley. Y la ley justamente revelaba quién es Dios. Vemos esa ley y vemos que Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. No hay pecado en Él porque todo lo que pide refleja lo que es Dios. Y aparte de su ley, quiere habitar en medio de ellos. Aparte de su ley y de que ya les compartió su propósito, Él quiere estar presente con ellos. Y si gustan, vamos a Éxodo 25, unos capítulos más adelante de donde estábamos. Y vamos a leer algunos versículos que vimos la semana pasada. Éxodo 25, versículo 8. Aparte de que Dios quería que tuvieran su ley, quería estar cerca de ellos, dice versículo 8, y harán un santuario para mí, y habitaré, ¿en dónde? En medio de ellos. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que es el tabernáculo. El tabernáculo era la casa de Dios en la tierra. Nadie más tenía ese privilegio de tener la presencia de Dios en medio de ellos, en medio de 1,5 millones de personas. Imagínense un valle, el monte Sinaí, y en medio iba a estar la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios que creó la tierra. Mía es la tierra, le dijo Dios a su pueblo. Y Levítico habla mucho sobre esto.
Pero aquí es donde ya no vamos a ver sobre el tabernáculo porque ya lo vimos la semana pasada. Vamos a centrarnos en un problema que tenía el pueblo de Israel. Porque más allá de que el tabernáculo fuera la casa de Dios, que su presencia habitara en medio del pueblo, el tabernáculo mostraba algo que es muy importante, que es que el pecado separa al hombre de Dios. Es decir, vimos los sacrificios que se hacían. Yo tenía que ir, ¿por qué? Porque no pude cumplir la ley, porque no pude ser ese real sacerdocio que quería Dios, porque no pude comportarme como el Dios 3 veces santo me pide. ¿Y qué tengo que hacer? Venir y ofrecer un sacrificio por mi pecado. Y Levítico, capítulo 27, si gustan, capítulo 4, perdón, Levítico capítulo 4. Vamos a estar leyendo varios versículos, pero intentando seguir una sola idea. Levítico 4, versículo 27 y 28. Hablando un poquito acerca de este pago que tenían que hacer. Dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, dice versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Más adelante, capítulo 5, versículos 5 y 6, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado una hembra de los rebaños como expiación por su pecado. Es decir, pecado es sinónimo de un sacrificio. Yo iba al tabernáculo a ofrecer un sacrificio. Híjoles, imagínate que te toparas entre 1 millón de personas a alguien que estaba del otro extremo y pues los dos traen su ofrenda y pues, ¿qué significaba eso? Que cometieron pecado. Oye, ¿tú qué pecado cometiste? No te puedo decir, ¿verdad? Eso es algo que pues, será conversación de otro día. Pero qué pesado y qué duro saber que cuando ellos iban a hacer esto era porque habían faltado a Dios. Porque no podían cumplir la ley de Dios. Estaban imposibilitados por la mancha del pecado que había en ellos. ¿Y por qué es necesario un sacrificio? Bueno, pues en el mundo hay muchas personas que pueden pensar que Dios es una especie de un Dios viejo, que está como un abuelito, que si ve que peca a alguien dice, no, pues voy a hacerme de la vista gorda, no voy a tomar en cuenta esos pecados. Pero eso es completamente equivocado. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente santo y absolutamente justo. Dios es santo y no permite el pecado. Pero nos da una solución para el pueblo de Israel, que era su ley. Pero incluso, aunque fuera su pueblo, su nación escogida, si pecaren, ¿qué va a pasar? Tienen que cubrir esa falta. Y justamente, gracias a Dios que no tenemos un Dios corrupto. No tenemos un Dios que no es soberano, que cambia. Dios es el mismo desde que le prometió a Abraham ese pacto. No ha cambiado nunca, sigue siendo el mismo Dios. Y eso es lo que Dios buscaba. A veces podemos decir, es que Dios es cruel o vengativo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué permite tantas cosas? Bueno, no es Dios. Es realmente el resultado de los actos de cada una de las personas que sufren las consecuencias de su pecado. Él es perfectamente justo y su justicia manda que cada violación a esa ley tenga que recibir un castigo. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que cubrir esa falta. Dice Levítico 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas.
Y la misma sangre hará expiación. Expiación es cubrir, tapar, tomar el lugar de la persona. Es decir, Dios manda también una solución en su gran soberanía. No deja que el pueblo esté perdido, sino que les dice, les he dado la sangre para que esa sea expiación por todos sus pecados. Y simplemente quería como que entendiéramos esta idea de cada vez que alguien se acercaba al tabernáculo con una ofrenda, pues era un sinónimo de que yo soy pecador y mi Dios es santo. He faltado contra mi Dios. Tengo que venir y ofrecer esto. Y a esta ofrenda, esta sangre que se va a derramar, que el sacerdote va a administrar, pues era el pago que yo tenía que tener. O sea, era lo que a mí me tocaba, pero la ofrenda está haciendo expiación. Y quisiera que viéramos Hebreos capítulo 10. Los primeros 4 versículos de Hebreos. Solo para entender una idea. Del versículo 1 al versículo 4. Dice Hebreos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto será el propósito de los sacrificios. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Otro problema. Todo esto que hacía el pueblo de Israel lo cubría, mas no lo quitaba. Era simplemente para estar bien con Dios. No podían ellos librarse de ese pecado, de esa condenación, de esa carnalidad. Tenía que hacerse vez tras vez. Desconozco cuántas veces podría una persona ir en un mes o en un año, pero aunque tú estuvieras trabajando, aunque tú hubieras hecho alguna falta, que como dice Levítico, que te encontraron culpable, pues ni modo, hay que ir, hay que parar lo que estabas haciendo y ofrecer esta ofrenda. Ese era el problema. Y regresando a Éxodo 29, versículo 42 al 46. Nos dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Esto ustedes lo van a hacer de aquí en adelante, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Ya no solamente quiere estar Dios presente con ellos, sino que les quiere hablar también. Y eso es algo muy importante. Versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Ya son 3 cosas. Habita, habla y santifica. La presencia de Dios santificaba el lugar. Dice versículo 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Versículo 45 y 46. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. El plan principal de todo esto era habitar en medio de ellos. Hubo una interferencia que era el pecado, les dio su ley para que la siguieran. No pudieron cumplir su ley, les dio un método de sacrificios. Les estaba dando todo, ¿para qué? Para habitar en medio de ellos.
Y si nos vamos más adelante, capítulo 37, versículo 8 y 11, hablando un poquito acerca de la presencia de Dios en medio de ellos. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Todos ponían atención cuando Moisés entraba al tabernáculo. Versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Hablaba como cualquiera habla a su compañero. Es decir, imagínense la interacción que tenía Moisés en el tabernáculo con Dios, que se nos describe. El propio Moisés, que escribió estos libros, dice: yo hablaba con él como cara a cara, como cualquiera habla, a lo mejor como yo puedo hablar con alguno de ustedes. De ese modo Dios estaba presente con su pueblo, que podían hasta hablar con él. Y más adelante en el capítulo 40 de Éxodo, capítulo 40, versículo 34 y 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Yo leo esto, me acuerdo cuando lo escribíamos o lo leíamos de chiquito. Imagínense no poder entrar a algún lugar. Podemos no entrar porque está oscuro, no podemos ver, podemos entrar porque no nos gusta. Pero era el tabernáculo y no se podía entrar, dice Moisés, porque la gloria de Dios llenaba el lugar. Dios estaba ahí, dice el versículo 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios incluso guiaba cuando se movía el tabernáculo. Dios es el que daba la indicación que esto sucediera. Y estos solamente son ejemplos de cómo Dios estaba en medio de su pueblo. Esto sucedió durante muchísimos años, hasta que llegó Salomón y construyó el templo. En Primera de Reyes, si me acompañan en sus Biblias, capítulo 8, versículo 10. Este es un tema bastante extenso que no vamos a tocar el día de hoy, el templo. Pero el templo se mandó a construir para justamente ya no tener el tabernáculo, sino ya como ellos ya estaban en su ciudad, ya querían tener un edificio, querían tener ese lugar único y especial donde Dios estuviera en medio de ellos, y mandó a hacer el tabernáculo, el templo. Y Salomón, cuando lo estaban terminando, dice versículo 10 del capítulo 8 de Primera de Reyes, que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Nuevamente pasó lo mismo con el tabernáculo. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Propio Dios haciéndose presente nuevamente en su templo. Se tuvieron que salir porque un Dios 3 veces santo estaba llegando al templo, y personas 3 veces pecadoras no podían estar ahí. Entonces la presencia de Dios ha estado siempre presente tanto en el tabernáculo como en el templo. Sin embargo, hermanos, en Segunda de Crónicas se nos describe cómo durante años el pueblo de Israel, este real sacerdocio, este pueblo especial que Dios había escogido, se hundieron en idolatría. El pueblo de Israel comenzó a pecar, tuvo corrupción, había rebeldía contra la palabra de Dios.
Sucedía que Dios mandaba profetas para que el pueblo recapacitara. ¿Y qué hacían el pueblo? Se burlaban de ellos, los trataban mal, no hacían caso a la voz de Dios, porque Dios quería que cumplir su promesa. Y tristemente el pecado del pueblo llevó a que se creara una división entre Dios y el pueblo de Israel. Y en Isaías 59:2 se nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No Dios. Sus iniquidades, su pecado, su condición espiritual es tan mala que ha creado una división. Y el pecado fue endureciendo los corazones del pueblo, y lentamente, justamente, la presencia de Dios se fue alejando. Hasta que llega un momento en donde Dios entrega a Babilonia, el rey Nabucodonosor, entrega a Judá. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Es conquistado. El pueblo es conquistado y van destruyendo todos, junto con ellos, el templo, el lugar donde Dios habitaba. Y Ezequiel nos describe cómo en una visión que él tiene en el capítulo 8, ve cómo dentro del pueblo había idolatría, había imágenes, ídolos, había completa corrupción y vida en pecado. Pero no solamente eso, sino que el pecado también había llegado al templo mismo. Entonces el templo, el lugar donde la presencia de Dios, según, tenía que ser un lugar especial y apartado para su adoración, pues no se estaba cumpliendo. A tal punto que en los capítulos 10 y 11 de Ezequiel se nos describe cómo la gloria de Dios se va del templo antes de que fuese destruido. La división que se creó por las iniquidades del pueblo, el castigo de ese pecado que sí o sí debe de suceder porque Dios es justo y Dios es santo, llevó a que destruyeran Israel y los llevaran al exilio, que es justamente el lugar donde estaba Daniel, lo que leíamos en la mañana. Daniel estaba ¿en dónde? En Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado, ya no había templo, el templo estaba destruido. Y se nos dice que antes, en Ezequiel, se nos dice que antes de que el templo fuera destruido, la presencia de Dios se va y es destruida. Y tristemente así duraron durante 400 años, la famosa época del silencio, en donde no había un profeta, no estaba esa voz de Dios hacia su pueblo. No por Dios, por las iniquidades del pueblo. Pero dice Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde había pecado, donde había rebelión, ¿qué sucedió? La gracia fue mayor. Y después de 400 años en donde Dios se había separado por el pecado del pueblo, decide interceder, pero de una manera definitiva, de una manera gloriosa y de una manera que ya no se iba a volver a repetir. Y si me acompañan a Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. Específicamente el versículo 14, donde se nos dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué sucedió cuando el verbo fue hecho carne? Habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y Daniel nos decía la semana pasada la palabra tabernaculizó o tabernacular, que hace referencia a plantarse. Y cuando se nos dice que habitó entre nosotros, el verbo en griego justamente utiliza esta misma
palabra. Se tabernaculizó, es decir, vino y se puso en medio de nosotros. Acampó entre nosotros, puso su tabernáculo. Y unos capítulos antes en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, cuando se nos está contando la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, versículo 23, Mateo 1, 23, se nos dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No Dios cerca de nosotros, no Dios en Belén, no Dios por nosotros, es Dios con nosotros, en medio de nosotros. Y Pablo en Colosenses dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, no hay duda de que en Cristo habita toda esa santidad que tiene el propio Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y es bien bonito porque el plan original de Dios no fue anulado por el pecado. El plan original que tenía Dios de habitar entre nosotros nunca dejó de ser, sino que Cristo lo consumó. Cristo vino y habitó entre nosotros. Y el problema siempre fue el mismo: la separación del hombre y de Dios por el pecado. La gloria de Dios se alejó, como veíamos en Ezequiel, y el pueblo fue al exilio, fue destruida esa comunión. Pero Dios envió una solución. Y si vamos a Hebreos, capítulo 9, nuevamente, para que no se queden dormidos. Capítulo 9, versículo 26 de Hebreos. La mitad del versículo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Después de un tiempo que se cumplió, dice la palabra, que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y esto es bastante interesante, hermanos, porque no vino a quitarlos temporalmente, no los vino a quitar por ese pecado que se cometió ayer, sino que se vino a quitar de una manera definitiva. Y en el capítulo 10, donde leíamos ahorita al principio, los versículos 11 y 12, se nos dice que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso es lo que ocurría en el tabernáculo y en el templo. Vez tras vez tras vez, por pecados del pueblo. Dice que nunca pueden quitar los pecados, y versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Eso que los anteriores sacerdotes no podían hacer, porque dice que lo hacían vez tras vez, que se dio a sí mismo para justamente hacer perfectos para siempre a los santificados. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tendiendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ese lugar santísimo en el que Dani nos compartía la semana pasada que solamente se podía entrar ¿cuántas veces? Una vez al año. ¿Y a qué se entraba? Nuevamente a lo mismo, a recordar que soy pecador. Entraba el sumo sacerdote para ofrecer una ofrenda por los pecados del sumo sacerdote y por los de todo el pueblo. Imagínense esa condición de estar en el lugar santísimo, pero para recordar solamente una cosa, mi indignidad. Y dice que nuestro Señor Jesucristo justamente nos da ese acceso al lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22 que leíamos: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestro Señor Jesucristo fue quien pudo remediar este problema del pecado. Y no solamente nos redimió, sino que nos hizo una nueva creación y su pueblo especial. Primera de Pedro 2, versículo 10, se los leo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quería Dios desde un inicio? Eso quería Dios. Quería un pueblo separado, quería un pueblo dedicado para Él. Pero nuestro Dios es soberano. Y como le dijo a Moisés, yo cumplo mi pacto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pablo en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios no solo nos perdonó, sino que nos adoptó y nos hizo suyos y nos dio una nueva identidad. Él quiere que ahora nosotros somos su real sacerdocio, su nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Pero Dios es justo, Dios es santo y alguien tenía que pagar por nuestros pecados y lo recordamos todos los domingos. Que el Señor Jesucristo fue quien sufrió, fue nuestra expiación. La paga del pecado es muerte. Y gracias a Dios que tenemos un Dios santo, que es justo y que nunca cambia. Y gracias a Dios por su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo para salvarnos. Si vamos a Apocalipsis capítulo 21. No sé si más o menos vamos entendiendo que desde el Éxodo hasta hace 2000 años, Dios no ha dejado de cumplir su propósito. Él ha sido fiel. ¿Qué propósito? Habitar entre nosotros. No pudo el pueblo de Israel cumplir la ley, mandó a su Hijo para que una vez y para siempre nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, al lugar santísimo. Y Apocalipsis 21, siendo este uno de los capítulos finales del último libro de la Biblia, hablando incluso el título dice cielo nuevo y tierra nueva, es decir, lo que va a suceder cuando estemos en la presencia de Dios. Todavía falta tiempo. Dice versículo 1, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, el lugar donde vamos a estar, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿el qué? El tabernáculo de Dios, ¿con quién? Con los hombres. Y Él moraba
con ellos. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo, nuevamente, con los hombres. Pero ya no aquí, en un mundo lleno de pecado, sino ¿en dónde? En el cielo. Porque ese ha sido el propósito de Dios siempre. ¿Habitar en dónde? En medio de su pueblo. Habitar en medio de su creación. Entonces no nada más nos dio una nueva identidad, sino que ahora nos dio una esperanza. Y yo les preguntaría, si Dios cumplió desde Éxodo hasta Cristo y nos está prometiendo que cuando estemos en el cielo va a estar también en medio de nosotros, ¿será que lo va a cumplir? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Y Él no nos falla. Y esa justamente es nuestra esperanza ahora. Ver la sombra de Cristo en el Antiguo Testamento con el tabernáculo, ver a Cristo siendo nuestro tabernáculo y nuestra promesa en el futuro de habitar con Él. Y qué maravilloso va a ser cuando estemos como Moisés, viéndole ¿qué? Cara a cara, platicando como si fuera un amigo. Y ya más esa gloria de Dios que opacaba a los hombres pecadores, ahora va a estar con nosotros, porque nuestros cuerpos serán cambiados. Y estaremos con Él, con nuestro Creador, con quien quiso estar con nosotros ¿desde dónde? Desde el principio. Porque Él lo prometió, porque ese fue su pacto, porque eso fue lo que le prometió a Abraham. Y esa es nuestra esperanza, de un día estar con nuestro tabernáculo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tu perfecto plan y gracias creo que sobre todas las cosas, habernos amado a pesar de nuestro pecado. Porque donde estaba ese pecado sobreabundó tu gracia, y el día de hoy tenemos un corazón humilde, reconociendo que nos salvaste. Gracias porque tenemos esa esperanza. Te pedimos que nos acompañes, no nos has abandonado, nos dejaste a tu Espíritu hasta que tú regresaras y sigues cumpliendo tu promesa. Te pedimos que cuando llegue eso, estemos preparados, encuentres a tu iglesia lista y nosotros deseosos de estar con nuestro Salvador, nuestro tabernáculo. Gracias por tu palabra y gracias por esta verdad. Amén.